Tardes a todos. Gracias por participar en esta, la primera charla que vamos a dar en Ateneo Amigos de la Ciencia por Zoom. Esperemos poder estar a las alturas de lo que son las charlas en la misma UTN. Y como esto es en un tiempo limitado que da Zoom, desde ya les aviso de que igual hay una segunda invitación que les voy a enviar caso que se corte, para que puedan reconectarse y quizás al menos seguir con el tema de preguntas y respuestas más adelante. Y la charla que les traje hoy día es sobre uranio. Empezó mi acercamiento al Ateneo, fue cuando me invitaron a hablar precisamente sobre un proyecto que hemos descubierto con la empresa en la que trabajo en Río Negro. Pero esta vez lo vamos a hacer más técnico y específicamente sobre el origen de los depósitos sedimentarios argentinos. Me voy a enfocar exclusivamente porque el tema, si no, es muy amplio, muy difícil para entender, y voy a tratar de bajar este tema a un lenguaje que todos puedan alcanzar. Igual, si alguien tiene preguntas, lo puede hacer o por chat o puede conectar su micrófono, hacer la pregunta. Lo único que le voy a pedir después es que lo desconecte para poder mantener limpia la presentación. Bueno, esto es una foto del proyecto justamente que estábamos perforando antes de la crisis del COVID-19 en Río Negro. Es una foto de hace un mes más o menos. ¿Y por qué voy a hablar de uranio y por qué de depósitos de uranio sedimentarios? Perdón, vamos para el otro lado. Uranio principalmente porque se utiliza como combustible en la energía nuclear para la generación de energía limpia 24/7, o sea que trabaja día y noche todos los días del año y en gran potencia. O sea, es muy importante la generación de energía nuclear dentro de las diferentes fuentes de energía limpia, sobre todo si vemos, esto ya tiene algunos años, 2016, pero no ha cambiado mucho, que todavía el 65% de la generación de energía eléctrica en el mundo es por la quema de combustible fósil, sea carbón, que es el principal, gas o petróleo. Y que la quema de estos, son los principales emisores de dióxido de carbono, con más del 90% responsabilidad de estas tres fuentes. Por lo tanto, el mundo tiene que empezar de a poco a buscar el reemplazo de estos por nuevas fuentes de energía de bajas emisiones de dióxido de carbono, como la solar, la nuclear, la eólica y la hidráulica. Y de hecho, según si nosotros queremos mantener la meta de no superar los 2 grados centígrados contado a partir de los tiempos preindustriales para el 2050, significa que deberíamos reemplazar el 80% de las energías deberían ser de bajas emisiones, algunas entre estas 4, y de estas, por su capacidad de generación en potencia y todo el año, el 25% debería ser energía nuclear, según la Asociación Mundial de Energía Nuclear. Por lo tanto, es muy importante y es algo para lo cual Argentina está trabajando y el mundo está trabajando. Si vemos, a ver, entonces, esto de la energía nuclear arranca con su primer eslabón, que es la minería. Que la minería incluye la exploración, operaciones y rehabilitación. Y en Argentina, actualmente, controlamos o tenemos conocimiento y capacidad de desarrollar cada uno de los eslabones de esta energía nuclear, pero la única que no se está desarrollando ahora como producción es justamente la minería. Desde la década del 90, Argentina no produce más uranio y estamos importando el 100% del uranio que consumimos en los 3 reactores nucleares que tenemos, Atucha 1 y 2 y Embalse. Y ahora estamos construyendo el CAREN 25 en su modelo piloto. Entonces, nos vamos a enfocar en esto, en
la minería, que es el primer eslabón. Si vemos entonces en minería, que es la fuente para la energía nuclear, vemos los recursos geológicos conocidos a nivel mundial. Remarco ahí algo que dice menor a $130 por kilogramo, es porque en el caso de los recursos minerales de uranio, no solo se tiene en consideración el volumen y su contenido, sino además el costo de extracción. Entonces esto, vamos a tratar de referir siempre a esto, y vemos que los mayores recursos minerales de uranio están en Australia, donde mayormente se encuentran en un solo depósito, que en realidad es un depósito de oro, cobre, que es Olympic Dam, pero también vemos importante Kazajstán, con el 14%, que tomó un papel preponderante en los últimos 10, 15 años, y de hecho ya vamos a ver, es el principal productor, digamos, no son los principales recursos, pero sí el principal productor hoy día. Y también importante Canadá, Rusia, Brasil, Namibia, Sudáfrica. Como ven, Argentina no figura entre los principales recursos, pero vamos a ver si nosotros podríamos estar, por lo menos, en este top 12 de recursos conocidos a nivel mundial. Los depósitos de uranio en el mundo, o en la ciencia, se lo clasifica en 15 tipos diferentes, según su yacencia, un tipo de clasificación que es un tanto antigua comparado con otros minerales, pero eso marca un poco que desde tiempos de post-Chernobyl, del accidente del 86, poco se ha invertido en el desarrollo científico de la exploración de depósitos de uranio, y todavía están con modelos antiguos de clasificación, como es en este caso, donde los clasifican según su yacencia, y si vemos otra vez para aquellos cuyo costo de producción es menor a $130 por kilogramo, vemos que están entre los principales los depósitos en discordancias del Proterozoico, esto básicamente en Canadá y en Australia. Muy importante los depósitos en areniscas, o sea, en sedimentos. Le sigue el depósito en complejos de brecha polimetálicos, que era este que hablaba en Australia, básicamente un solo depósito, todo ese recurso. Básicamente no, es de hecho uno solo. Después los depósitos en conglomerados del Paleozoico inferior de Sudáfrica, y así diferentes tipos. Ahora, si vemos en todos estos tipos de depósitos, tenemos que 6 de estos tipos están presentes en Argentina y reconocidos, según la CONEA, pero además tenemos que muchos de ellos en realidad entran como depósitos sedimentarios o relacionados. Tenemos los depósitos en areniscas, el primero, los depósitos en conglomerados que recién mencionaba. Después tenemos los depósitos relacionados a ambientes volcánicos, como es el caso de Sierra Pintada, que es un punto intermedio entre ambiente volcánico y la mineralización está en los sedimentos que lo rodean. Entonces ahí podría ser volcánico o sedimentario. Y después están los depósitos superficiales en carbonatos, en brechas de colapso, en fosfatos, en carbón y en lutitas negras. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos? Desde el punto de vista de recursos, vemos que representan un volumen importante de los recursos a nivel mundial, pero además de la producción, si vemos acá la producción al 2018, vemos que, por ejemplo, Kazajstán, que representa el 41% actual de la producción de uranio, todos sus depósitos son depósitos en ambiente sedimentario. África, una buena parte. Canadá no, son esos los primeros, discordancias del Proterozoico. Australia en parte son sedimentarios. Y así otros. O sea, vemos que más del 50% de la producción mundial actual de uranio viene de depósitos de ambientes sedimentarios. ¿Cómo se producen estos depósitos? Por minería convencional a cielo abierto. Esto es una foto de Sierra Pintada de hace ya algunos años, lo que se conoce como open pit o cielo abierto. Minería convencional subterránea. Esto es una foto de los depósitos
del Proterozoico canadienses, que son depósitos de muy alta ley. Si comparamos estos dos, la ley media en Sierra Pintada es 0,1%, y Cigar Lake, que es la foto esta que estamos viendo, tiene 22% uranio, y por ese alto contenido de uranio es que trabajan a control remoto. En este caso es un SCOOP, una pala subterránea que trabaja por control remoto. Otro de los métodos de producción es por subproducto, que es el caso de Olympic Dam en Australia, que en realidad no es el principal mineral explotado en la mina, está en bajo contenido, pero el depósito es tan grande que su importancia dentro de la producción mundial es bien marcada, y su costo de producción es muy bajo por ser un subproducto. Y por último, que es lo que prevalece hoy día en la producción mundial de uranio, es la recuperación in situ, que es en depósitos sedimentarios con condiciones geológicas particulares, o sea que estén en un acuífero saturado confinado, o sea que el agua se mantenga ahí adentro y no pueda migrar verticalmente, y donde el mineral, que normalmente está en un estado de oxidación +4, ya vamos a avanzar en eso, y cuando está el uranio +4 es inmóvil, lo que se hace es, se inyecta en ese acuífero confinado un oxidante, se pone el uranio +4 en uranio +6, y se lo recupera. Por aquí se inyecta la solución que en realidad es agua de formación inyectada con un oxidante, se la extrae con uranio, se retira el uranio en una planta que lo capta en superficie y otra vez vuelve el sistema, en un sistema cerrado, con pozos de monitoreo para estar seguro de que no estamos perdiendo mineral por algún lado. Esto es una foto en República Checa, si mal no recuerdo, es uno de los precursores de hace ya más de 50 años que trabajan en este tipo de producción, y Kazajstán es el principal productor de uranio justamente por recuperación in situ, donde el costo de producción es extremadamente bajo. Ahora, veamos entonces qué puede hacer Argentina para estar en ese mapa de los recursos minerales a nivel mundial. Para eso los geólogos usamos nuestros modelos de placas tectónicas y depósitos relacionados a cada ambiente tectónico. No es que estén en cualquier lugar, sino que los depósitos minerales están relacionados a diferentes ambientes. Voy a hacer una pequeña charla de tectónica de placas aquí. Esto es lo que sería una dorsal oceánica, que podría ser, por ejemplo, en el medio del Atlántico o en el medio del Pacífico, donde tenemos un volcanismo que me genera estas rocas volcánicas, en general de carácter básico, significa de bajo contenido en sílice, y relacionado a este volcanismo existen depósitos minerales. Este volcanismo va empujando estos fondos oceánicos que, cuando chocan con un ambiente continental o con una placa continental, por tener una densidad o un peso específico mayor, normalmente subducta, se va por debajo de la placa continental. En esto podría ser, por ejemplo, lo que sucede en Chile entre la placa oceánica o la placa de Nazca, en este caso particular para esta zona, y la placa sudamericana. Esto genera una gran compresión. Esta compresión me genera el levantamiento de la cordillera de los Andes y un ambiente de gran carga energética que se transmite hacia calor que va a fundir roca y generar magmas que van a terminar saliendo como volcanes en superficie. Por eso el cinturón de fuego circunpacífico que conocemos es básicamente por esta zona de subducción entre placa oceánica y placa continental, relacionado a este volcanismo de lo que nosotros llamamos los geólogos el arco volcánico, que sería la cordillera de los Andes, que no siempre estuvo en el mismo lugar, sino que fue cambiando. Se relacionan, por ejemplo, los depósitos de cobre, los pórfidos de cobre. Por eso es que vemos en Chile tantos depósitos de cobre, y en Argentina un potencial muy grande para tener lo mismo. Relacionado un poco más distal de estos ambientes, de estas cámaras magmáticas o de estos ambientes ígneos, están los depósitos epitermales. Imagino Leandro Echavarría ya está preparando una charla para contarle un poco más específicamente de estos depósitos epitermales.
o en otros ambientes. Y hay algo que sucede por detrás del arco en respuesta a esta compresión entre placas. Existe una zona de distensión, que en este caso sería al este de la cordillera de los Andes, que son las cuencas de retroarco. Y estas cuencas de retroarco, que es lo que nosotros conocemos aquí en Mendoza, que es la cuenca neuquina o la cuenca cuyana, y existen así todo lo largo de la cordillera de los Andes, en estos ambientes se generan normalmente, o es común encontrar, depósitos de petróleo y gas, pero también depósitos metalíferos de cobre, evaporíticos y depósitos de uranio sedimentario. Y esto, como decía, estas cuencas de retroarco se ubican en Argentina todo a lo largo del pedemonte de la cordillera, y de ahí la importancia de Argentina. Vamos a concentrarnos hoy en estos tipos de depósitos que en sí mismos ya representan un potencial geológico de importancia mundial. Vamos un poco al uranio en la Tierra en sí. El manto primitivo, por lo que se ve en muestras de rocas provenientes de zonas bien profundas, se encuentra, tiene más uranio o más enriquecido que lo que son el uranio que uno puede sacar de un meteorito, y esto puede explicar que quizás en la formación de la Tierra hay un origen de múltiples supernovas y no de una única, y de ahí que haya más uranio que lo que se puede ver en otros lugares. El uranio en un ambiente ígneo, en un ambiente de magma, normalmente es incompatible con las primeras rocas que se forman, y eso genera un fraccionamiento, que ese uranio que no se va precipitando, se va concentrando hacia los líquidos más fríos, podemos decir, y eso va llevando a un enriquecimiento de uranio, y en el enfriamiento de la Tierra generó un enriquecimiento de uranio en la corteza terrestre, que dejó además un manto empobrecido, del cual extrajo ese uranio. Esto se ve además porque la corteza terrestre presenta una alta relación. Si alguien tiene una pregunta, me para, ¿no? Yo voy a seguir. Una alta relación de plomo radiogénico con plomo no radiogénico, prácticamente por el decaimiento uranio 238 y su isótopo 235, decaen en plomo 206 y 207. Ahora cortada aquí, ¿no? Este decaimiento radioactivo del uranio, junto con el del potasio y el torio, representan la fuente de energía que me genera las corrientes de convección que mantienen la tectónica de placa, o que son el motor de la tectónica de placa, como vemos aquí. Son fuentes de energía que me van a generar celdas de convección, y donde se forman, por ejemplo, las dorsales oceánicas. Siendo actualmente, con 4.500 millones de años que tiene la Tierra, el uranio 238 es la principal fuente. ¿Por qué? Porque está enriquecido respecto al uranio 235. Hoy día el 0,7% es 235 y el otro es 238, en líneas generales, y esto es porque la vida media del uranio 238 es de 4.500 millones de años, o sea, la vida de la Tierra, y el uranio 235 son 700 millones de años. Por lo tanto, gran parte del uranio original ya pasó a plomo 206. Los minerales que forman el uranio, como dije antes, hay dos estados de oxidación principales, uranio más 4, uranio más 6, por su incompatibilidad que mencionaba antes, dentro de los magmas se va concentrando en los líquidos residuales de esos magmas, y forma minerales accesorios de las últimas rocas que se forman a partir de un magma. Y esto es hablando en línea general, perdón los geólogos si soy muy simplista, pero trato para que se entienda. Normalmente las últimas rocas en formarse a partir de un magma son rocas que nosotros llamamos ácidas, con mayor contenido en sílice, como son los granitos, si son rocas intrusivas que se enfriaron en el interior de la corteza, riolitas si son volcánicas y salieron a la superficie, pegmatitas son unos tipos graníticos pero con alto contenido en gas,
y en ambiente sí superficial las rocas piroclásticas producto del volcanismo explosivo. Estas en general tienen un alto enriquecimiento en uranio. Y por ser estas las rocas que predominan en superficie en la corteza de la terrestre, son las rocas que al degradarse, meteorizarse y liberar sus minerales, van a aportar uranio para que también el uranio sea enriquecido en las rocas sedimentarias, principalmente en aquellas que presentan materia orgánica, porque van a hacer que su uranio, que en ambiente oxidado pasó a +6, sea otra vez captado o capturado en ambientes que le cambie su estado de oxidación a +4 y lo haga inmóvil, pero también puede estar en ambientes superficiales en climas áridos por evaporación de aguas o en fosfatitas. Los principales minerales, como uranio +4, tenemos uraninita y cofinita, y muchos habrán escuchado la pechblenda, que es una variedad amorfa de la uraninita. En realidad no es un mineraloide. Y el uranio +6, en ambientes superficiales, oxidados de alta fugacidad de oxígeno, el principal básicamente es carnotita, es un vanadato de potasio, pero también común la tuyamonita, que es un vanadato de calcio, la autunita, que es un fosfato de calcio, o el uranofano, que es un silicato. Estos son más o menos los principales minerales de uranio. Entonces, como le hablaba antes, la importancia de Argentina, de los depósitos sedimentarios, más allá que tenemos 6 tipos de depósitos reconocidos en el país, cuando empecé a trabajar en uranio hace ya 15 años, tratamos de buscar cuáles eran los ambientes con mayor potencialidad en volumen y que representen en el mundo un tipo de depósito para producción. Jorge, veo que me estás haciendo una pregunta. Si querés conectar tu micrófono, o a ver si puedo yo. A ver, Jorge, ahí te busco. Jorge, ¿querés hacer la pregunta, Jorge? Jorge. Ok, seguimos. Entonces, veíamos que a lo largo de toda la cordillera de los Andes, en su zona de retroarco, o sea, al pie de la cordillera, al este, lo que es para nosotros, existía un montón de manifestaciones, ustedes no lo van a leer, todos estos puntitos con números son manifestaciones de uranio conocidos desde CONEA por CONEA hace ya mucho tiempo, y como ven están todos relacionados a ambiente sedimentario, y de ahí que nos pusimos a estudiar, tiene su explicación tectónica de por qué todas esas manifestaciones, y nos empezamos a concentrar en la principal cuenca, que nosotros también la tenemos como principal cuenca hoy día con los hidrocarburos, por Vaca Muerta, que es una cuenca fenomenal como es la cuenca neuquina, que abarca Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, que llega a tener más de 7.000 metros de apilamiento de sedimentos en su zona central, y que vemos que en diferentes zonas hay manifestaciones y antiguas minas, incluso como la mina Huemul, en este ambiente de cuenca neuquina. Y vemos también, esto es no se ve muy bien, pero es una escala estratigráfica, la cuenca neuquina abarca sedimentos desde el Triásico hasta el Terciario, y vemos que en el Jurásico, en el Cretácico, en el Terciario hay manifestaciones de uranio conocidas. Sigamos entonces por una cuestión de tiempo, vamos a ver si logro mantenernos, si no recuerden que vamos a retomarla con otra reunión. Entonces lo que empezamos a hacer es, con eso de que le hablaba que faltaba desarrollo académico y que yo venía de explorar oro, plata, donde ya existían clasificación de depósitos según su génesis, y acá veía en el ambiente de uranio que se clasificaban por su yacencia, empezamos a trabajar, a desarrollar nuestros propios modelos genéticos para tratar de entender cuáles eran las rocas madres o fuentes de donde podían provenir el uranio, para así poder categorizar las cuencas en Argentina, a lo largo de Argentina, según su potencialidad geológica. Cuanto más fuentes o rocas madres tenga, más posibilidades de que ese uranio liberado sea transportado y capturado o entrampado en una cuenca
que posiblemente sea de interés económico. Entonces, así fuimos trabajando. Trabajamos con modelos genéticos desde el punto de vista prospectivo para tratar de entender cuáles eran las cuencas con mayor potencial geológico para explorar depósitos económicos de uranio. Y así reconocimos 3 tipos de modelos genéticos. Teníamos uranio que provenía de la lixiviación por aguas meteóricas de rocas ácidas meteorizadas. Ya voy a entrar en detalle qué esto significa, pero se pueden dar una idea. Hace un rato hablé de las rocas piroclásticas que tenían alto contenido de uranio. Aquellas que tenían removilización de uranio a partir de pelitas negras o arcillas negras generadoras de hidrocarburos, como puede ser Vaca Muerta, justamente, y que hayan podido liberar uranio durante la generación de hidrocarburos. Y tercero, la liberación de uranio por la destrucción de minerales accesorios provenientes de rocas ígneas ácidas. Algo que también le dije, el uranio en un magma se termina concentrando en los líquidos residuales y esos minerales accesorios son ricos en uranio. Entonces vamos uno por uno, así reconocimos que existían, una de las fuentes de uranio eran cuando veíamos rocas ígneas ácidas como granitos, riolitas y rocas piroclásticas de eventos volcánicos. Y en esto hay datos que demuestran que un evento piroclástico, un primer evento piroclástico, un evento explosivo en un volcán ácido, su primer evento normalmente carga unos 20 ppm de uranio, cuando el contenido medio es 2 a 3 ppm, o sea, ya tiene una preconcentración de uranio importante, por lo tanto son buenas rocas madres para aportar uranio al sistema. Existe un caso excepcional, como es el del distrito Macusani en Perú, donde los primeros eventos tienen 100 ppm de uranio, prácticamente un valor casi económico. Imagínense que la destrucción de esas rocas ya me ponen mucho uranio disponible para ser concentrado en otro ambiente que me lo entrampe, como sucede en el caso del petróleo. Hay una roca madre generadora, un transporte y una trampa donde se me va a precipitar. Entonces, en este caso, el uranio se libera de esas rocas, por ejemplo, el vidrio volcánico que representan las cenizas volcánicas no es estable, entonces se da un proceso de desvitrificación, se altera, se oxida, se meteoriza y libera el uranio contenido. Este uranio, al pasar de uranio más 4, posiblemente que estaba en su estado original, pasa a uranio más 6, altamente móvil, y con aguas meteóricas de alta fugacidad de oxígeno, es móvil y empieza a introducirse en los ambientes sedimentarios para terminar entrampado cuando haya un cambio de oxidación, que esas aguas oxidadas pasen a un ambiente reductor, por ejemplo, por presencia de gas, petróleo o materia orgánica. También puede ser por una disminución en la porosidad, o puede ser también por evaporación de esas aguas ricas en uranio, que pierdo el solvente y dejo el soluto donde está el uranio. Y la característica geoquímica que nosotros veíamos mientras prospectábamos es que son depósitos que básicamente como elementos trazadores que nos identifiquen tienen uranio y algo de molibdeno. Un ejemplo de eso es Cerro Solo en Chubut, el depósito de Cerro Solo de Conea. Después están los depósitos que removilizaron uranio a partir de rocas generadoras de hidrocarburos, como el caso de Vaca Muerta, que durante la ventana de petróleo o la ventana de gas, cuando hay exsolución de hidrocarburos, esas rocas madres, que son pelitas negras, no solo tienen la materia orgánica para generar hidrocarburos, sino además que tienen metales como arsénico, cobalto, cromo, molibdeno, níquel, uranio, itrio, que esos metales son liberados y puestos en movimiento durante la ventana del petróleo o gas, y estos líquidos enriquecidos en metales nuevamente van a migrar, muchas veces por complejos clorurados, son un poco más completos, porque venimos de ambientes más ácidos y profundos. Normalmente estas aguas que preceden a los hidrocarburos son aguas ácidas que van a generar características particulares en la geología, y lo vamos a ver. Y las características geoquímicas que dan, entonces vamos a ver uranio, pero también vamos a ver esos otros metales que aparecen en estos ambientes, como vanadio, arsénico, molibdeno, níquel, cadmio, cobalto y cromo. Un ejemplo de esto es Donoto en
en Salta. Por último, aquellos que liberan uranio por la destrucción de minerales accesorios. Me está diciendo, me queda un minuto, si se corta, yo les voy a mandar una invitación a todos para retomar en 5 o 10 minutos. Cuando me dicen que están, yo continúo si se llega a cortar. Tenemos 26 participantes ahora, vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces, la liberación de